Mi nombre es Carlos Pérez Ricart, yo soy investigador, profesor investigador del CIDE, aquí en Ciudad de México. Lo que más me gusta del fútbol es la comunidad que se genera a partir del fútbol, los lazos familiares y de amistad a través del fútbol. Y lo que menos me gusta del fútbol es el hooliganismo, el fanatismo y todo lo que implique aplastar al otro. ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Rabona? Bienvenidos a Ida y Vuelta. Estamos con Carlos Pérez Ricart. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Carlos es profesor investigador del CIDE. Antes estuviste en Oxford, en Berlín, en el Colmex. Pero bueno, particularmente una hoja de servicio envidiable de entrada. Gracias. ¿No? Particularmente hoy vamos a hablar o tratar de encontrar rutas paralelas entre política y fútbol, que sé que son dos temas que te interesan. Son los dos temas que más me gustan en la vida, el fútbol y la política. Mira, y también vamos a buscar encontrar caminos paralelos entre esta idea del fútbol o de vincularse con un equipo sentimentalmente a partir de dos aspectos, ¿no? El racional y el irracional. En tu caso eres fanático del Atlético de Madrid. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Siempre hay una parte sentimental, ¿no? Que puede ser heredada o no, y una parte más racional, el por qué te vinculas con un equipo. ¿Por qué el Atlético de Madrid? Bueno, esa pregunta me la hago mucho y no sé si la puedo responder siempre bien. Le voy al Atlético de Madrid desde que empecé a ver fútbol. Yo era muy chico, a los 10, 11 años. Y contrario a lo que le pasa a la gente que ve fútbol, cada vez me importa más el Atleti y cada vez me importa más ver fútbol. Entonces, juego fútbol, veo fútbol, sigo al Atleti y creo que no me he perdido un partido en 15, 16 años del Atlético de Madrid. Los sábados, los domingos están todos predeterminados para ver al Atleti. Y me gusta el equipo. Me ha gustado siempre, me gustan los colores, me gusta el himno, me gusta la filosofía que tiene. Recuerdo la primera vez que escuché el himno. El himno tiene dos estrofas que me gustan mucho. Una dice, peleas como el mejor. No dice, eres el mejor, ni somos los mejores, ni somos los campeones del mundo, ni los reyes de Europa como el Madrid, sino peleas como el mejor. Y me gustaba esa idea de pelear como el mejor o luchar como hermanos, defendiendo tus valores por un sueño rojo y blanco, derrochando coraje y corazón. Esa idea de no pretender ser necesariamente el mejor, sino de luchar por ser el mejor, intentar ser el mejor, aprovechando tus debilidades y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible. Y eso me gusta esa idea y no sé cuánto hay de racional y no sé cuánto hay de irracional en ello. Está interesante porque además hay un personaje que condensó todo esto, Simeone, tanto como jugador, sobre todo como entrenador. Esta idea que me gusta, que dices, de competitividad y sobre todo, que yo diría de supervivencia, ¿no? El Atlético tiene este componente o esta idea de supervivencia, ¿no? Por encima de otros equipos. A mí me encantaría decir que el Real Madrid no tiene nada que ver en esto, pero es imposible pensar al Atleti sin el Madrid. Ese equipo grandulón que te golpea, ese bully que gana de todas maneras posibles, de maneras ilegales y de maneras legales, que nos ha ganado 2 finales de Champions League. Estuvimos 13 años sin ganarle un maldito partido al Real Madrid, 13 años. Y sin embargo, hoy Simeone pues, ha recuperado, digamos, la esencia del Atlético de Madrid y nos ha vuelto a poner ahí en el primer plano. Recuerdo la primera vez que yo fui al Estadio Vicente Calderón, me llevó mi papá. Era la temporada, ahora me voy a equivocar, pero probablemente la 2002, la 2003. Y entre todas las camisetas que me podía comprar había una, y era la de Simeone cuando era jugador. Entonces un tipo al que admiro muchísimo, que nos ha vuelto a traer a la gloria y que nos ha puesto en un lugar privilegiado, ¿no? Que es estar peleando con los mejores de Europa. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, probablemente no mucho, pero mientras tanto lo disfruto como un chiquillo. Oye, hablando de que este equipo precisamente defiende estos valores de supervivencia, más asociados al esfuerzo, al trabajo colectivo, ¿te sientes bien en la élite? O sea, ¿te sientes cómodo con el equipo ya en año con año en Champions, peleando por ligas? ¿Hay una contradicción ahí o tú te sientes cómodo con eso? No, obvio hay una contradicción entre pensarse un equipo pequeño, débil, y al mismo tiempo estar ahí en la élite peleando cada 8 años. Yo lo que hago es disfrutarlo. Cada vez que jugamos Champions me emociono como me emocionaba hace 11 años, hace 10 años cuando empezamos a jugarla. Yo siempre soñaba cuando veía a Fernando Torres ver ahí al Atlético de Madrid y decía, bueno, algún día ojalá estemos ahí en esa élite. Y me emociono, estuve en la final de Milán, la final que perdimos, estuve ahí en el estadio, me tocó ver a Juanfran fallar ese penalti al palo,
llorar con él y al día siguiente comprarme la playera de Juan Fran. Entonces, insisto, lo disfruto, va a durar poco porque esto no dura para siempre. La Atleti volverá a su lugar a media tabla, un poquito más arriba, y mientras tanto seguir siendo un niño. Para mí el fútbol es también el viaje hacia la infancia, es volver a la infancia, volver a ser niño, volver a creer, volver a tener estas 2 horas a la semana o más cuando juego, de volver a ser ese chiquillo que se emocionaba con un empate a 0 en la Copa Intertoto contra un equipo griego de medio pelo y seguir soñando. La idea es seguir soñando y soñar más que lo que sueñan los demás. Carlos, el Atlético de Madrid, sobre todo en la historia contemporánea, siempre ha estado vinculado, sobre todo con la izquierda. Pero ¿qué tan politizado está el club? Digo, sabemos que de entrada Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, es un fan del Atlético de Madrid y tiene ahí sus coqueteos con el PSOE, pero en realidad, ¿qué tan politizado está el Atlético de Madrid? No, ya en el fútbol de élite es imposible hablar de equipos no politizados, de equipos politizados necesariamente participan en una lógica que desde mi punto de vista está destruyendo el fútbol. El capitalismo salvaje, la posibilidad de crear una Super League está destruyendo lo que conocemos. Las partes más bonitas del fútbol me parece que están siendo destruidas. Pero bueno, a mí me gusta refugiarme en los mitos, me gusta refugiarme ahí en lo que hay de irracional, me gusta refugiarme en lo que significa para mí el Atlético de Madrid. Y significa tener siempre una nueva oportunidad, es decir, llegar mayo hacia el final de la temporada y volver a soñar con que en agosto inicie algo nuevo, siempre es una nueva posibilidad. Entonces, es inevitable que cuando quieres jugar en la élite tengas que participar en ese negocio, pero sí hay ciertas barreras que a mí no me gusta cruzar o no me ha gustado cruzar. Por ejemplo, ahora que surgió la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, Simeone dijo algo muy bonito, dijo, no a cualquier precio, ¿no? Hay cosas que no van acá. Y creo que el Atleti mantiene ciertos valores y ahí me gusta estar sin ser un romántico, sin dejar de ser racional y sin dejar de ver hacia dónde está caminando el fútbol mundial. A eso quería ir. Todavía es posible hablar de romanticismo, de convicciones en el fútbol, sobre todo de la élite, ¿no? Es muy complicado entenderlo desde esa perspectiva como si era posible entenderlo años atrás, ¿no? Quizás no, quizás el fútbol ya es otra cosa, pero me gusta mucho ir a ver fútbol amateur, me gusta mucho jugar fútbol, me gusta mucho ver a los chiquillos jugando fútbol y ahí es donde me reconcilio con todo esto, ¿no? Cada tarde o cada mañana que juego 3 veces a la semana todavía, a pesar de que una de mis grandes frustraciones en la vida es ser incapaz de jugar bien fútbol. Porque ni hablo bien inglés, a pesar de que he vivido mucho tiempo en Inglaterra, ni hablo bien alemán, a pesar de que he vivido mucho tiempo en Alemania, ni juego bien fútbol, a pesar de que llevo 25 años jugando fútbol, ¿no? Con todo y eso, es ahí en donde uno vuelve, insisto, a ser chico, es ahí en donde uno se siente que la vida tiene sentido, ¿no? Y el Atleti me remite a eso, pero insisto, no pretendo llevar tampoco esa metáfora más allá. Oye, justo hablamos que la ideología o las convicciones se desvanecen cada vez más, es más complicado sostenerlas. Trasladándolo al tema como sociedad o desde una perspectiva política, pasa lo mismo, es decir, en esta sociedad de hoy ya cada vez cuesta más tener convicciones, defender cierto tipo de valores en un mundo tan impersonal. Yo creo que no. A ver, es fácil el discurso de la izquierda y la derecha ya no determina nada. Yo lo escucho mucho, ¿no? Decía un filósofo francés que me gusta mucho que los que creen que ya no hay diferencia entre la izquierda y la derecha es porque seguramente no son de izquierda. Okay. Pretenden que todos somos iguales y yo creo que no es así. Yo creo que la izquierda defiende algunos valores importantes, el valor de la igualdad sobre tal vez la libertad económica, el de la solidaridad, el de la comunidad, el de pensar un Estado fuerte. Son valores en los que milito, valores que me gustan y quiero pensar que cuando este mundo se acabe, quiero pensar que cuando solo queden sapos y culebras, habrá sapos y culebras de izquierda y habrá sapos y culebras de derecha, porque hay una manera de entender el mundo distinta y creo que es una manera en la que a mí me gusta ver el mundo. Entonces yo sí creo que hay convicciones y que no porque otros sean de una manera nosotros tenemos que ser iguales, no. Incluso entre los animales hay clases sociales. Oye, Carlos, ¿si te parece que el fútbol abona o pervierte esta idea de todavía entender el mundo bajo esta lógica? No el mundo, sino la parte política de izquierda y derecha. ¿El fútbol te sirve para abonar a estas diferencias o ya las pervierte y las difumina un poco? Insisto, el fútbol de élite me parece que ya es difícil verlo. Me siguen gustando algunas cosas.
de ciertos equipos de fútbol que representan cosas. Ahí está el Rayo Vallecano, ahí está el San Pauli, que defienden ideas muy particulares, pero yo creo que eso ya hay que buscarlo más en el fútbol femenino, eso hay que buscarlo más en el fútbol amateur. Son esos refugios en donde el fútbol sigue importando algo, ¿no? ¿Y qué va? ¿Para qué te miento? Cuando veo al Atleti enfrentarse ante el Madrid en un, equipo, en un lugar importante, no dejo de pensar que de un lado está el débil que debe ganar y de otro lado está el bully Gandaya, que se ha aprovechado de muchísimas circunstancias, que fue apoyado por la dictadura de Franco, que sigue ganando Champions haciendo un montón de trampas, o desde mi punto de vista un montón de trampas, ¿no? En un equipo dopado. Y sigo pensando ahí que el mundo sí puede dividirse ahí entre buenos y malos, entre izquierda y derecha. Y sobre todo, el Atlético viene en un contexto de bipolarismo puro, ¿no? La política en España tradicionalmente siempre se ha entendido a partir de dos polos muy, muy contrastados. Pero ¿te parece que el Atlético de Madrid como tal sigue encarnando ese polo extremo, ese antagonista del poder, de la derecha? En la afición claramente lo veo. La verdad es que el club hoy no es más que, es propiedad del hijo de Jesús Gil, es una sociedad anónima, ya no es un club de socios. Aquí la paradoja es que el Madrid, a quien sitúo, digamos, en este cuadro en la derecha, o el Barcelona, sí son equipos de socios. A mí me da mucha rabia que el Atleti lo haya dejado de ser, que los aficionados no se escuchen más, que los socios no se escuchen más. Pero insisto, cuando uno va a la grada y ve la gente, me pasa algo que quizás estoy llevando esto muy lejos, pero uno sabe, uno cuando encuentra a alguien del Atleti sabe que es buena persona. No me queda tan claro cuando uno conoce a un aficionado del Real Madrid. Oye, ¿y es reversible este aspecto? Es decir, todo tiende a que todavía en el futuro los clubes defiendan menos una ideología o puede ser reversible en el largo plazo, digamos. Sí, la verdad es cuando uno ve proyectos como la Super League, ¿no? A mí me da mucha rabia que se desnacionalice, se desterritorialice el fútbol para buscar más audiencias extranjeras, donde jugadores que antes los jugadores pertenecían 10, 12, 15 años a un mismo equipo y a pocas veces ves ese grado de fidelidad con los equipos. El Atleti tiene algunos, pero cada vez ves más gente que en realidad está viendo esto desde un punto de vista más profesional. Entonces, sí, probablemente es irreversible, pero insisto, uno tiene que refugiarse ahí, refugiarse en lo que le gusta y seguir pensando que esas 2 horas que le das de tu fin de semana para ver al Atleti, pensarlo como algo distinto a lo que uno ve en el mundo real, en el mundo en que participa. Oye, otra de las cosas que probablemente se han pervertido más es esta idea del ritual de fútbol, ¿no? De ir al campo de fútbol, de tomarse una cerveza fuera del campo del fútbol. Y si un equipo se vinculaba bien con ese ritual era el Atlético de Madrid. La idea del Manzanares, de la Fuente de Neptuno, de todas estas imágenes que construían la mitología del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto? Acabo de estar hace 2 semanas en lo que es el Wanda Metropolitano, ahora se llama Citibas, una cosa así, Metropolitano. Se ha perdido sin duda eso, pero uno va 3, 4 horas antes al campo y lo que se encuentra son los bares llenos de familias y lo que más me enternece a mí de padres que van con sus hijos, que van con sus hijas, que van como fandas, que están comiendo ahí, que toman una cerveza, la comunidad que se genera afuera del estadio, la comunidad del Atlético de Madrid, yo creo que sigue siendo muy poderosa. Uno extraña los mitos, el Paseo de los Melancólicos, tener el Manzanares ahí, el Calderón, un estadio en el centro de la ciudad, hoy el Metropolitano, un estadio fuera de la ciudad. Y sin embargo uno sigue viendo, a mí lo que más me enternece ver, tal vez por mi propia tradición, por pensar a mi papá, que para mí el fútbol también y el Atleti y en general todo lo que vincula al fútbol pues me recuerda a mi relación con el padre, me lleva a ese momento, a mi papá llevándome al campo de fútbol aquí en México, también llevándome en España, llevándome a disfrutar eso. Yo cuando veo a las familias, a la comunidad yendo al campo, me queda claro que el fútbol es algo más que un juego de 90 minutos, ¿no? Que el fútbol es realmente importante para mucha gente y que cuando uno abre el diario el lunes ve dónde está su equipo en la lista de fútbol, dónde está el Atlético, cómo está Simone, cómo van los jugadores. Y eso, pues, a mí me da mucha fuerza para seguir toda la semana. Entonces, todavía lo veo en el Atlético de Madrid y prefiero no vivir de mitos y no vivir del pasado, sino construir del presente hacia el futuro y pensar con lo que se tiene, cómo seguir hacia adelante. Claro, ¿y cómo aferrarse a esos espacios comunes? Porque el fútbol de hoy cada vez cuesta más encontrar esos territorios que antes eran nuestros, del hincha, a construir toda esta narrativa de la que hablas. ¿Cómo se aferran a esos espacios comunes o cómo los rescatamos del fútbol de hoy, ¿no?
Difícil, ¿no? Y no solo creo que sea tarea de los clubes, tiene que ser también tarea de la afición, ¿no? Yo tengo un ejemplo del que me siento muy contento y es haber hecho a mi esposa, ojalá la conozcan luego, hincha del Atlético de Madrid. Y ver que se emociona y que se pone la camiseta de Griezmann cuando viene a jugar fútbol conmigo. Y nos juntamos con amigos que también de alguna manera siguen al Atleti. Nos juntamos los domingos a verlo o el sábado a verlo y encontrar afinidades ahí. El fútbol también es un pretexto, y un pretexto hermoso para generar comunidad y para incluir a gente en la tribu, y para incluir a gente en la Atleti, y verla a Vanessa hoy jugando con el 8 de Griezmann en la cancha y sufriendo los goles y sufriendo los empates, pues me hace pensar, insisto, que esto tiene sentido. Insisto, el fútbol es mucho más que fútbol. Ahora, como decías, puede o no estar politizado o no defender los valores que defendían antaño, pero los aficionados del Atlético de Madrid comparten ciertos valores, o sea, se parecen, digamos, ¿no? La idea del partido, hay incluso figuras de otro corte. Sabina te sirve para componer ahí un vínculo, es decir, todavía se reconocen a partir de ciertas Sí, hay ciertos valores que a mí me parece que por lo menos yo sí veo en el Atleti. Uno es el tema de la humildad, insisto. Uno no puede creerse mejor que otro. Uno debe luchar para ser el mejor, pero uno no puede creerse mejor que el otro. El de luchar partido a partido, el de los pequeños hábitos de todos los días, el de ir caminando paso a paso, el no pensar así como el tema de la utopía, un tema eminentemente político, filosófico, ¿no? O sea, la utopía se aleja, uno camina partido a partido y al final encuentra algo. Y lo importante no es llegar a ganar, lo importante es cómo se hace. A veces pienso que cuando ganemos, porque la vamos a ganar, esa maldita Champions League, y la vamos a ganar en algún momento, me gustaría tenerla, agarrarla y luego echarla al río, echarla al Manzanares, porque no era lo importante era construir para llegar ahí. Y es un valor, me parece, muy puro del Atlético de Madrid, que comparten los aficionados del Atlético de Madrid. Nos encanta estar en la elite, pero no necesariamente tenemos que estar en la elite para disfrutar esto. Prueba de eso es que el Atleti estuvo 2 años en segunda división y llenó todos y cada uno de los estadios, llenó siempre el Vicente Calderón mientras estuvo en segunda división y duplicó el número de abonados. Es ahí cuando uno ve que el club es importante y que no solamente se está, pues como en la vida, cuando uno gana, también cuando uno pierde, sobre todo cuando uno pierde. Oye, Carlos, y esta relación tan particular, tan sentimental, ¿por qué es intransferible pensando en clubes mexicanos? ¿No has encontrado nunca esa idea? No, lo he encontrado. Yo tengo la buena o mala suerte de irle a León. Aquí ya me llevas a terrenos muy personales, pero encantado de compartírtelos. A los 5 años mi padre me lleva a ver un Atlante León. Mi papá era atlantista de corazón. Y me lleva a la porra del Atlante. Y a mí me encanta el uniforme verde de León. Un León, jugaba Gipey, jugaba Tita y Marquinhos, increíble. Y este niño de 5 años dice, le encanta el verde y le empiezo a ir a León y le voy a León. Y siempre que puedo voy a León a ver a León. Y a pesar de estar 10 años en segunda división, pues uno no puede cambiar eso. Insisto, contrario a lo que muchos le pasan, que conforme crece en el fútbol deja de ser importante en su vida, a mí creo que me está pasando lo contrario. El fútbol cada vez más importante. Intento siempre que puedo ver a León y ver al Atleti. Entonces me pasa también en México. Y a veces me lamento de no ir a Pumas o a un equipo de Ciudad de México o al Cruz Azul para poder ir cada domingo, cada sábado al estadio. Pero bueno, intento ir 2 o 3 veces al año a Guanajuato y poder ver allá a León. Ahora, ¿cómo se construye esta idea o esta relación con el León? ¿Es igual de palpable que la del Atlético de Madrid? Es decir, ¿tiene condimentos igual de poderosos o es algo más? Esa es una relación que me lleva mi padre. Mi padre muere hace 2 años, era, insisto, atlantista. Me enseña el fútbol, me enseña a jugar fútbol, me cuenta de fútbol. Yo sé mucho de fútbol de los años 70, de los años 80, por lo que él me contaba. Insisto, un atlantista de cepa de los que ya no hay. Y me recuerda ese vínculo, ¿no? Cuando salimos campeones en 2013, me parece, pues lo abrazo a él y esa relación con él. También con la selección mexicana me pasa mucho con él. Es decir, utilicé mucho el fútbol como un proxy, como un vínculo, como un vector que luego me llevaba a tener una buena comunicación con mi papá. Durante muchos años, yo viví 10 años fuera de México, apenas hablaba con él. Y solamente hablábamos si el Atlético o el León ganaba. Si perdíamos o si habíamos empatado, no hablábamos esa semana. Pero si ganábamos, había un motivo por el que hablar, hablábamos del partido, un tal, y ya, y hasta la siguiente semana. Entonces también era una forma de comunicarme ahora con mi mamá, antes con mi papá.
Ahora, ¿cuántas relaciones padre-hijo se sustentan a partir del fútbol? ¿No? Prácticamente es el único hilo conductor que permite ciertas charlas fluidas. Es impresionante. Yo creo que no hay una relación tan compleja que puede tener un ser humano como la que tiene con su papá, con su padre. A mí me costaba mucho hablar con él, me costaba mucho hablar de política con él, particularmente de política, y mucho menos de sentimientos, ¿no? Me costaba decir te amo, me costaba abrazarlo, pero el fútbol siempre era una forma en la que permitía que fluyera la conversación durante horas, y podíamos hablar de cómo le fue al Atlante, cómo le fue al Atlete, e ir al estadio. Las últimas veces que fui al estadio fui con él, y bueno, uno cuida esos momentos, ¿no? El Atleti y el León son quizás la única cosa que me lleva al Carlos que fui a los 7 u 8 años. La única cosa que yo, donde puedo ver cierta continuidad. En el resto de las cosas he cambiado de ideas, ¿no? Han madurado muchas ideas políticas, mi forma de ver la sociedad, mi forma de ver a mis amigos, ¿no? Muchos han cambiado a lo largo de 20, 30 años, pero el fútbol es lo que permanece, ¿no? Y por eso digo que en mayo, cuando acaba la liga, en junio, cuando acaba la liga, pues yo estoy pensando que hay siempre una nueva oportunidad para ser feliz en agosto, en septiembre, cuando vuelve a empezar el fútbol. Oye, esta idea de cómo te vinculas con tu padre y en general lo que representa el fútbol para atender estos lazos emocionales, pareciera increíble que siga habiendo gente que desdeñe esa complejidad o todas esas que pueden ser incluso contradicciones que encarna el fútbol, ¿no? Todavía hay gente muy recelosa de que el fútbol sea un tema predominante en las mesas, en cualquier espacio. No los juzgo, me parece que están gravemente equivocados, sin duda alguna, pero lo veo porque no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. La verdad es que a mí me gusta también mucho el béisbol, haber ido al béisbol desde chico, haber ido al fútbol desde chico, que se viera fútbol en la casa, es quizás la mayor herencia que le puede dejar un padre a un hijo, ¿no? Es una afición que siempre lo va a acompañar. Uno, así como dice el himno de Liverpool, uno nunca va a estar solo, uno nunca va a caminar solo porque hay algo que lo va a acompañar. E insisto, no puede cambiar de novia y de mujer, pero la pasión permanece ahí, está siempre ahí, ¿no? Y eso se lo debo muchísimo a mi papá y realmente me da mucha pena aquellos que no tuvieron pues ese vínculo familiar. Ojalá en el futuro alguien se los pueda dar, ojalá esta charla pueda ayudar a eso, pero es un regalo hermoso que es lo que más, insisto, lo que más atesoro de mí, de la relación con mi pareja, es tener este vínculo importante, ¿no? E insisto, muy importante, más que otros que a priori podrían ser más evidentes, ¿no? Otra vez recuperando esta idea de ideología, ¿no? Quizá la relación que tiene la gente en México con el fútbol es eminentemente sentimental, ¿no? Sobre todo a partir de una herencia muy, muy definida. ¿Tú crees que hay espacio para la ideología en el fútbol en México y para la política? No lo sé, yo creo que está menos definido que en Europa y que en otras partes del mundo. Creo que lamentablemente el fútbol ha perdido relevancia en la discusión pública en México. Incluso ha perdido relevancia en las familias. Hoy es muy difícil encontrar a un muchacho de 10, 12 años, de 7 años, realmente viendo fútbol mexicano. Parte de esta culpa la tienen las televisoras, no me queda la menor duda. El fútbol mexicano es un buen ejemplo de cómo el capitalismo se puede comer absolutamente todo, ¿no? El capitalismo más mal entendido, crónico, e intentar acapararlo todo a costa del espectáculo, viendo las camisetas de los equipos. Es imposible que un niño de los 7 u 8 años se sienta atraído por las camisetas de fútbol de hoy, por las muy malas narraciones que hay y por las muy malas producciones televisivas que hay del fútbol, y cada vez más lo difícil que es acceder al fútbol, ¿no? Entonces se están comiendo un tesoro que tiene este país, que era el fútbol mexicano. La avaricia, el desdén a los aficionados, y eso a mí me da mucha rabia que no se haya replanteado completamente la idea, que no existe el repechaje, que no se fomente la competitividad. Y aún así uno que es romántico llega el Mundial o llega a la liguilla y ahí está viendo un Pachuca Tecos o un Pachuca Monterrey todo el tiempo, ¿no? Uno inevitablemente lo hace, pero cada vez pienso más que es muy difícil que un niño se logre enclavar en eso. Ahora, con todos estos valores que ya platicábamos, el fútbol en México narrativamente debería tener una potencia probablemente incomparable, ¿no? ¿A qué hace esa gente el apropiarse del fútbol y alejarlo de la gente? ¿No parecería que no tiene sentido
si tú quieres que funcione algo, alejarlo precisamente de Sí, en realidad lo que veo es que hay una búsqueda de ganancias inmediatas, sin pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? La búsqueda por la ganancia mañana, la búsqueda por la opción fácil, deshabilita la posibilidad de que en el futuro puedas tener un modelo de negocios sustentable. Por ejemplo, ¿por qué no puede haber un torneo largo, ¿no? Como hay en todo el mundo, con excepción, me parece, de Argentina y México? ¿Por qué no puede haber un torneo largo en el que lo que se premia es la competitividad, ¿no? Porque un equipo puede tener 3, 4 malas jornadas, pero puede recuperarse, ¿no? A los 3, 4 días ya está el primer técnico fuera de los equipos. Es muy difícil seguirle el ritmo hacia los equipos y eso aleja completamente a la afición. Tendría que replantearse realmente, es un lugar común lo que estoy diciendo, pero creo que tiene que replantearse completamente la idea del fútbol en México, y ha sido la avaricia empresarial, la multipropiedad, la falta de competitividad lo que nos está llevando hoy a tener un fútbol de muy mala calidad, así hay que decirlo. Oye, y un poco lo que nos separa de, como decías, por ejemplo, España particularmente, se asume que el irle a determinado equipo, hablabas del Atlético de Madrid, otros clubes, se asume que al irle a determinados clubes no estás obligado a ganar. O sea, el aspecto de ganar es una consecuencia que hay muchos clubes que ni siquiera se vinculan ni tienen esa idea en la cabeza, ¿no? Tienen esta idea de la identidad por encima de otra cosa. ¿Por qué en México siempre se piensa en el ganar, en el corto plazo, siempre estamos pensando en eso cuando el fútbol en realidad nunca se ha construido a partir de eso? No lo sé, la verdad es que no tengo respuesta a eso, pero sí comparto el diagnóstico, ¿no? Uno viaja por Inglaterra, uno viaja por España, uno viaja por Alemania, y hay incluso clubes que se sienten incómodos ganando, ¿no? A mí me tocó una etapa muy importante del Unión Berlín. Este equipo, yo lo vi en cuarta división. Yo vivía en Berlín, está en cuarta división. Me tocó el ascenso a tercera división, me tocó el ascenso a segunda división, ya no a primera división, pero hoy es el tercero en Bundesliga, ¿no? Y uno habla con los aficionados, se sentían incómodos, decían, bueno, lo disfrutamos, pero en realidad nos gustaba un poco más cuando nadie nos ponía atención, cuando los jugadores venían de la cantera. Y eso porque creo que hay una muy buena comunión entre el club y el territorio, entre el club y la ciudad. Hay un vínculo, los clubes suelen tener mucha proyección en tareas comunitarias en la comunidad, sus escuelas de fútbol están ancladas al territorio, están ancladas a la ciudad o al pueblo, y entonces es natural que exista una buena conexión. En cambio, me parece que los clubes también aquí han descuidado esa comunión o ese diálogo que tendrían que mantener con la propia sociedad, ¿no? El Atlético de Madrid ha hecho algo bonito en el nuevo barrio en donde está, en San Blas. Paga, subsidia entrenamientos de fútbol para que los chicos le empiecen a ir al Atlético, no tendrían que ir al Atlético, entonces se empiecen a vincular más con ellos. Entonces, creo que en México lo que ha pasado es que se han desligado de su responsabilidad con la sociedad. Y esto no es solo en el fútbol, yo creo que los empresarios en este país y la clase política en este país se ha desligado completamente de la sociedad y ha evitado ese diálogo que tendría que ser bilateral. ¿Cómo puedes tú pedirle apoyo, que paguen un abono, que paguen una entrada, si tú no estás dando nada a cambio, si tú no regresas absolutamente nada a cambio? Entonces, bueno, esa sería la explicación que yo tendría a esa dislocación que veo entre sociedad y fútbol en México. Y luego está el surgimiento de las franquicias prácticamente artificiales, ¿no? Que no dicen absolutamente nada ni sobre la plaza, ni sobre la sociedad, ¿no? Entonces... Pero es que imagínate que tú le vas al Morelia, que eres aficionado al Morelia, que viste al Fantasma Figueroa meter goles luego le cambian el nombre al equipo y luego lo llevan a Mazatlán. O que le vas a Jaivas Bravas y luego en 6 meses desaparece el equipo por completo, ¿no? O que le vas al Atlante como mi padre. Yo no te puedo contar acá, ¿no? Porque me llevaría ya a un lugar muy oscuro. La tristeza de mi padre cuando se llevan al Atlante a Cancún, a un lugar donde además no va nadie a ver al Atlante. Y la felicidad cuando lo regresan a Ciudad de México, ¿no? Pero entonces es imposible que uno tenga confianza. Es como eso, también como una relación de pareja. Si sabes que te va a dejar en algún momento, pues entonces no hay razones para vincularse con ese equipo, ¿no? Y esta idea de las franquicias muy norteamericana, de lo que debe ser el fútbol, creo que en el contexto mexicano hace mucho daño y ha sido una de las condiciones que han habilitado también ese desligamiento entre sociedad y clubes. Lo dijiste bien, esta idea de franquicia siempre mirando hacia arriba. Y además lo que decías, tú dile a un hincha del Racing, de Santander, de la Unión Berlín, explícale que aquí hay mudanza de franquicias y que en 2 años probablemente su equipo va a dejar de representarlos. Es una cosa... Yo no puedo pensar en algo más cruel
que decirle a un niño, no le vas a ir más al Morelia, le vas a ir ya ahora al Mazatlán, porque a Salinas Pliego se le ocurre en algún momento que es mejor modelo de negocios llevar el club allá. O que Colibrís pueden hacer, y me imagino el niño muy ilusionado en Cuernavaca yéndole a Colibrís y a los 6 meses desaparece por impago. A mí ese tipo de cosas me parece que juegan, habrá gente que nos dice que estamos exagerando, pero con algo muy sagrado de la condición humana y algo muy sagrado de la identidad de las personas. Y a mí ese juego, pues insisto, me parece tremendamente cruel. Y no es una posibilidad en Europa, ¿no? No es una posibilidad en Europa. Y insisto, sí, el aficionado de Racing de Santander jamás entendería esto, jamás, y me parece bien que así sea. Ahora, toda esta idea que estamos hablando de la cultura del fútbol no se puede disociar del tipo de país que es, ¿no? Es un espejo en realidad de lo que es México como tal, ¿no? Sí, eso obviamente es parte de la conversación entre política y Estado, entre política y fútbol. Sí, yo creo que en los años 80, en los años 90 algo pasó. Hay esta palabra que no les gusta a muchos ya decir, pero el neoliberalismo ha tenido efectos en la forma en la que el individuo convive con la comunidad. Yo creo que el fútbol es una buena metáfora de eso que está pasando, ¿no? Un individuo mucho menos comprometido ya con la sociedad, mucho menos comprometido con su comunidad y que comienza a quedarse solo, y el fútbol es una buena metáfora de eso. Totalmente. Y bueno, en Europa hay extrema derecha también, hay gobiernos conservadores, pero en el mismo sentido sigue habiendo esos clubes, digamos, ese aliento progresista barrial que defiende ciertos valores, ¿no? Y insisto, las identidades que se generan en un mismo barrio, insisto, ahora hablo por mucho la experiencia que tuve en Berlín, ver a los aficionados del Hertha y lo que significan los aficionados del Hertha y lo que significa el Hertha en Berlín, y luego la Unión Berlín como... Uno ya puede pensar a la Unión Berlin como el antagonista al Hertha, pero la Unión Berlin ya era antagonista del Dinamo Berlín en la DDR. O sea, ya venía digamos, de la oposición dentro de un régimen totalitario y ahora en democracia. Entonces, imagínate cómo eso logra permear la identidad de una persona, ¿no? Y eso se repite en cualquier ciudad en Inglaterra, se repite en cualquier ciudad en España. Uno piensa en los hinchas de la Real Sociedad contra los del Athletic de Bilbao, y son también completamente distintos y luchan por cosas completamente distintas. Y es muy sano, yo creo que ese diálogo que hay entre aficionados y entre equipos, mientras no se vuelvan hooligans o, digamos, no se ponga en peligro pues, la identidad de las personas. Ahora estamos a tiempo de construir algo para el futuro de ese estilo. Es decir, ¿podría ser replicable en un futuro el modelo o que emerjan equipos como el Unión Berlín, como el San Paulo aquí en México? ¿Se puede? ¿Hay un territorio fértil para eso? En realidad no. ¿Y por qué no? Estamos ante cada mexicano juega fútbol. De alguna u otra manera, cada mexicano está vinculado con el fútbol. Hay que dar pasos importantes, pasos estructurales, y tienen que darse, perdón que lo diga, de arriba abajo. O sea, tiene que entenderlo la élite empresarial, tiene que entenderlo los mandamases. A veces son como el chivo expiatorio al que uno culpa siempre, pero creo que en este caso particular sí hay razones para hacerlo. Y cómo no, si el fútbol es el deporte más popular en este país y lo va a seguir siendo por muchos años más, entonces estamos a tiempo de resolverlo, sin duda alguna. Me gusta ese optimismo. Y para ponernos todavía más románticos, querido Carlos, te preparamos unas pequeñas postales para volver justo a los orígenes de la charla y cerrar con eso, con la idea de esta relación sentimental que por lo menos en Apuntes nos interesa mucho. A ver qué te parece, porque tú que además eres sabinero. Además soy sabinero y bueno, esto me remite a una canción partido a partido que hace Leiva y Sabina hace 2 años. Y también les voy a contar una cosa muy personal, porque justo cuando sale la canción COVID, mi padre muere de COVID. Entonces es imposible que yo escuche esta canción y ahora que hable esta canción sin pretender llorar o llorar directamente, ¿no? Porque, bueno, la canción va de eso, ¿no? En el tiempo de descuento, regateando al porvenir, lo que yo sentía viendo a mi padre morir y pensar a la Leti en el tiempo de descuento, regateando al porvenir, y ganar y volver a ganar partido a partido, pues me saca inevitablemente las lágrimas y me lleva a un lugar en el que me siento más muy cómodo, porque es recordarme al Carlos de 5 o 6 años que va con su padre al estadio a ver jugar un Atlante León y se enamora de ese juego para siempre. Entendiendo el fútbol como esto, como con la condición humana, es un milagro el fútbol, ¿no te parece? Es el milagro más hermoso que se ha hecho jamás.
Leiva, Sabina, cerramos perfectamente. Probablemente Leiva, el gran guardián de la leyenda sabinera contemporánea y que además te remite a algo muy personal. Sí. Y yo creo que eso es impagable, ¿no? Que el fútbol te lleve a esos lugares y que te lleve a recordar ese tipo de cosas. Dice Leiva, y dice Sabina y Leiva, no me hables de resistir, no es mi Atleti de Madrid, no me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir y de eso trata el fútbol también, de sobrevivir partido a partido. Sobrevivir, supervivencia, y este señor encarnó, me imagino fue balsámico para ti, porque si alguien ha encarnado eso en el fútbol, en la supervivencia. Simeone podría perder 50, 100, 500 partidos seguidos, todos por goleada de 8-0, y merecería el cielo para siempre. Carlos, muchas gracias por tus reflexiones, por compartirnos esta parte tan sentimental y emocional de tu relación con el fútbol. No, te agradezco a ti, muchas gracias. Amigos de Apuntes de Rabona, esto fue Ida y Vuelta, nos vemos en la próxima.